Bueno, hoy hablaremos de la prehistoria de la cocina. Sabemos que la alimentación es la práctica más antigua de la humanidad, de la cual se han desprendido avances tan relevantes como los que hablaremos más adelante. Aquí tenemos los temas de lo que va a tratar el video, que es el fuego y la caza, la agricultura, los primeros inventos y la domesticación de los animales. El fuego y la caza. Para hablar sobre los inicios, vamos a irnos a la Edad de Piedra, lo que son 2.5 millones de años antes de Cristo hasta el 3000 antes de Cristo. Esto lo dividiremos en dos etapas más simples. En el Paleolítico, que es desde el 2.5 millones de años, que es la aparición del hombre en la Tierra, hasta el 10.000 antes de Cristo, y el Neolítico, que va desde el 10.000 hasta el 3000 antes de Cristo. Entonces, en el Paleolítico, el hombre lucha por su supervivencia. Empieza el desarrollo del hombre. Era nómada, sabemos muy bien que esto era nómada, tenía consigo materiales, instrumentos muy rudimentarios hechos de piedra y huesos, algunos viven en cuevas, otros a la intemperie, se alimentaban más de lo que son frutas, semillas, raíces, tallos, además de los animales que cazaban y de los pequeños animales que se encontraban por ahí. Entonces dependían mucho de lo que es la naturaleza, la parte salvaje de la naturaleza. Mientras que en el Neolítico el hombre cambia. Esto es gracias al descubrimiento del fuego, se lo pone como un punto de división entre ellos. Pues con el descubrimiento del fuego nace la cocina. ¿Por qué? Empieza la cocción de lo que son los alimentos. Se supone que el primer método de cocción que apareció fue sobre cenizas. El hombre lanzaba la carne al fuego y ésta se cocía. Entonces empieza lo que es la cocina, el inicio de la cocina. También se le daba un punto importante a lo que es la cocina, pues gracias a la cocción de los alimentos, los nutrientes que aportaban estos al cuerpo hacían que el hombre se vuelva más pensante. Y aquí en el Neolítico aparece lo que es el Homo sapiens, además de lo que es el descubrimiento de la sal. También es un punto relevante, pues con el descubrimiento de la sal aparecieron nuevos minerales que se le daba al cuerpo, además de lo que son los métodos de conservación, pues el hombre necesitaba conservar por más tiempo sus alimentos. Aparece lo que es la conservación por sal, la conservación por congelación. ¿Cómo es por congelación? Se supone que al hombre tal vez se le cayó un pedazo de carne al agua que estaba demasiado fría, entonces se congeló. Y se dieron cuenta que este alimento duró por más tiempo, pues estaba en hielo. Entonces aparecen lo que son los primeros métodos de cocción y los primeros métodos de conservación. Nace también lo que es la cocina con los utensilios de barro. Aparece el uso del arco y la flecha. Entonces la cacería también evolucionó de esa manera. Empieza el sedentarismo. El hombre ya no es tan nómada, ya no viaja tanto. Aparecen lo que son también los cultivos y el ganado. Entonces el hombre ya empieza a formar sus localidades. Y esto hablaremos un poco más adelante. Vamos, con la agricultura. Los orígenes de la agricultura se dan a partir de lo que es la última glaciación. Se lo toma como un punto de partida. Provoca un cambio climático. Estas condiciones favorecieron a lo que son las plantas, a lo que son los cazadores, los recolectores. Ya no existían tanto. Se formaron lo que son las aldeas asentadas. Se volvió el sedentarismo, como dije anteriormente. Se sabe que en el 9500 a.C., los 8 cultivos fundadores del periodo neolítico son el farro, el trigo, la cebada, los guisantes, las lentejas, el tarro, los garbanzos y los linos. Entonces, conocemos que los primeros cultivos eran granos y eran cereales. Avanzamos años después, en el 8000 a.C., la agricultura a las orillas del río Nilo. El hombre supo aprovechar los afluentes, supo aprovechar el agua, los cultivos empezaron a florecer más rápido. Gracias a la evolución, gracias a los alimentos, el hombre se volvió más sabio, más pensante. La domesticación de las diferentes legumbres en lo que es América, el arroz, el mijo, el poroto chino, la soya en Asia, específicamente en China. En el 7000 a.C., los sumerios sistematizan a una amplia escala la agricultura. Esto ya veremos más adelante con uno de sus inventos. La apicultura en el Medio Oriente, la caña de azúcar y el tarro en Nueva Guinea. En el 6700 a.C., el maíz domesticado en el oeste de México. El grano de oro. En el 6000 a 4500 a.C., la domesticación de las plantas y animales en la península ibérica. Entonces aquí nos podemos dar cuenta la domesticación de los animales. Esto también tiene un punto muy importante que hablaremos después. En el 3000 a.C., los campos de Seides en Irlanda. En el 2350 a.C., el uso del cannabis como fibra y medicinas en Egipto. Entonces, ¿qué podemos darnos en cuenta? Que primero, que los primeros cultivos fueron granos y fueron cereales. Además de que el hombre sistematizó la agricultura, mejoró de esta manera, la hizo más fácil, usaron métodos que hablaremos. Además de que plantas que hoy no se las usa mucho o se las tiene de lado, como es el cannabis, antes sabían usarlo, lo usaban de medicina, sabían cómo utilizar esto. Los primeros inventos, como dije, vamos a hablar
de los sumerios, pues los sumerios ocuparon la parte de lo que es Mesopotamia. Apareció el arado. Este invento fue creado en el año 3000 a.C. y se tiene registros de que fue creado en Mesopotamia y Egipto, pues encontraron algunos restos arqueológicos. Esto hizo evolucionar la agricultura. ¿Cómo hizo evolucionar la agricultura? Pues redujo los tiempos de cultivo de sembrío y también las mujeres que eran las encargadas de lo que es la agricultura cambiaron. Como sabíamos, la mujer estaba encargada de lo que es la agricultura y el hogar, mientras que el hombre salía a cazar los alimentos, o sea, los mamuts gigantes que había en ese tiempo, lo que podían encontrar. Poco a poco las mujeres fueron reemplazadas, pues gracias también a la domesticación de los animales, que ya seguimos con ese tema, el hombre y el buey reemplazaron. ¿Y el arado? ¿En qué se basa el arado? En hacer surcos en la tierra y mover la tierra para sembrar, lo cual rebajaba los tiempos de una manera impresionante. Vamos con la domesticación de los animales. La domesticación de los animales. Se conoce que los primeros animales domesticados fueron una especie de perro, el lebre afgano, y los renos. ¿Cómo llegó el hombre y el perro a tener una relación tan amistosa, tanto que lo domesticaron? Se supone o se dice que los perros llegaron a los grupos de seres humanos por el fuego, pues el olor a la comida que estos cocinaban atraía a los animales. Entonces el perro llegó a los asentamientos y se dice que el hombre le ofreció comida. Y desde ahí el perro y el hombre nunca han podido separarse, los caninos, y así se criaron juntos. El perro fue domesticado por el hombre y este le ayudó en diferentes tareas como es la caza. Los animales domesticados en Oriente sabemos que fueron bovinos, como la vaca, el buey, además de lo que son las cabras, el burro, la oveja. Hablando del buey, como dije antes, fue muy utilizado en la agricultura, pues ayudó a lo que es el arado. También vamos a lo que son los primeros animales volátiles. Son puntos importantes que recalcar, ¿no? Que como son el pato y la oca. ¿En dónde fueron domesticados estos animales? Fue en Egipto. En Egipto también se domesticaba lo que es los camellos, las hienas, pero esto es un punto más relevante, pues fueron los primeros animales que volaban, por así decir. Aquí también se empieza la crianza de los animales. Se alimentaba a los animales, se les daba comida para engordarlos y luego estos se los consumían, como se hace hasta hoy en día en algunas partes con lo que son las gallinas, los cuyes aquí en Ecuador. Entonces empieza lo que es la domesticación de los animales en el periodo neolítico igual. Entonces, para resumir todo de lo que se ha hablado, tengo este pequeño cuadro: el inicio de la cocina como punto de partida. Avanzamos con la edad de piedra, como dije, el paleolítico, los 2.5 millones de años antes de Cristo. El hombre empieza a evolucionar, se vuelve más inteligente, es más pensante, ya no tiene sus herramientas rudimentarias de madera, de piedra y hueso. Aparece lo que es el fuego, lo cual es un punto de partida para lo que es la cocina. Se lo denomina como un inicio de cocina. El hombre se vuelve más sedentario. Y con esto de volverse más sedentario aparece lo que es la agricultura. Ya la mujer se encargaba de los cultivos, de sembrar y de recolectar, mientras que el hombre se encargaba de la cacería. Y con esto de la agricultura vamos a los primeros inventos, que es el arado. Mejoró mucho los tiempos de agricultura. La mujer fue reemplazada por el hombre y el buey. Y hablando del buey, nos vamos a la domesticación de los animales. La domesticación de los animales aportaron muchos, pues estos reducían los tiempos en las tareas que realizaban los seres humanos en ese tiempo, además de lo que es la crianza de los animales que eran usados para el consumo, y el hombre así dejó de cazar, ya no iba tanto a la cacería. Entonces empezaron a criar sus animales y consumir de sus animales los productos que ellos aportaban, además de lo que son la vestimenta que usaban para las épocas en las que se encontraban. Y eso ha sido todo en resumen de lo que es la prehistoria y el inicio de la cocina. Muchas gracias, y aquí tenemos la bibliografía que fue usada.